Estamos a favor de la posición de principios que tomó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no venir a esta cumbre que falsamente dice que es de las Américas, cuando de entrada se excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Estamos a favor de que se detenga esas medidas arbitrarias donde el país más poderoso del mundo cree que todavía le puede dictar a todo el continente quién puede ser invitado y quién no. ¿Qué queremos? ¿Cuándo? No eran muchos, pero llegaron a Los Ángeles simpatizantes duros de Morena, hicieron acto de presencia en la Cumbre de las Américas, simpatizantes también del presidente López Obrador, protestaron frente al centro de convenciones de Los Ángeles, donde se lleva a cabo la Cumbre de las Américas. Se manifestaron para expresar su apoyo al presidente López Obrador y su decisión de no asistir, porque no fueron invitados todos los países del continente, y también en algún momento dijeron que lo hacían para presionar al gobierno de Estados Unidos para que apruebe una reforma migratoria. Buenas noches, eso en Los Ángeles. Vamos a tener la información de la cumbre. Eso allá, en la garita de Cerro Gordo, en Chiapas, integrantes de la caravana de migrantes se formaron para pedir que les entreguen una visa humanitaria para poder seguir por el país y hacer lo que quieren, llegar a Estados Unidos y entrar a Estados Unidos. En eso estaban cuando un niño venezolano sufrió los efectos de la espera, el calor, y de todo esto quedó esta imagen. Ahí está lo de derechos humanos, hermano. Esto no se hace. Agua para el niño. Busca un hospital, hermano. Busca un hospital. Un taxi, así no lo pague. No, marico, esa mierda no se hace. ¿Qué es lo que tiene tu niño? ¿Qué es lo que tiene tu hijo? Convulsionó, pana. Me convulsionó. ¿Te convulsionó? Debe quedarte de aquí, pana. ¿Ya desayunó? ¿Ya le diste de comer? No, hay una galleta ahorita, pero ahí debe quedarte de mí. Entonces no hay yo para llevarlo. No, ahí hay una ambulancia, ¿no viste la ambulancia? La ambulancia no tiene ni chofer, nadie nos quiere prestar ayuda. La policía no quiere hacer. Las tragedias de todos los días con los migrantes en Los Ángeles. Se habló mucho hoy, se hablará mañana, se va a firmar un acuerdo, pero por lo pronto seguimos con estas realidades, con esta cantidad inagotable de historias, de dramas de las caravanas migrantes que cruzan por el territorio mexicano y que no se quieren quedar en México, quieren ir a Estados Unidos. El niño, por cierto, fue llevado en un carro a una clínica, ahí recibió atención médica, mientras que la caravana sigue dividida en tres. La mayoría está ahí, donde vimos, en Cerro Gordo, en espera de que les entreguen el documento para poder seguir pues moviéndose por México. Otras 3,000 personas se adelantaron y esta noche ya están en Mapastepec. Este grupo caminó 44 kilómetros en 13 horas. Bueno, y antes de ir a la Cumbre de las Américas, en la mañana el presidente López Obrador aseguró que una ruptura de la alianza entre el PRI y el PAN ayudaría a los dos partidos y le ayudaría a México. Así lo dijo. Ya se están deshaciendo del PRI. Ahora muchos panistas dicen, nos perjudica el PRI. ¿Vamos a salirnos del PRI? O sea, ¿vamos a deslindarnos del PRI? Ya, haciéndolo a un lado. O sea, que el PAN sea el PAN. Y no están mal en eso. Y que el PRI sea el PRI.
Pero pues al parecer, al menos los dirigentes del PAN, el PRI y el del PRD no piensan separarse. Al mediodía dieron una conferencia de prensa para anunciar que como coalición, la coalición Va por México, van a ir juntos a la elección de Coahuila y de a la de Coahuila, del Estado de México, además de que buscarán ir también juntos a la presidencial de 2024. Ahí están juntos. Dijeron que van a seguir en sus cargos y que caminarán juntos. Además, anunciaron una moratoria constitucional. ¿Qué significa esto? Lo explicaron en 5 puntos. Los legisladores del PAN, PRI y PRD acordaron no aprobar ninguna reforma constitucional, incluyendo las que ha propuesto el presidente López Obrador en materia electoral, la de la Guardia Nacional. En lo que resta de la legislatura, los diputados y senadores de PRI, PAN, PRD dijeron que van a participar lo mínimo indispensable en los trabajos, aseguraron que van a impedir que se aprueben modificaciones a la Constitución y que, si se aprobara alguna, acudirían a la Suprema Corte para presentar controversias. Bueno, pues así quedan. No parecen tener ninguna intención en separarse, en romper el bloque, los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, habló sobre este anuncio de moratoria. En Twitter escribió: hago un atento llamado al PRI, al PAN y al PRD a no paralizar los procesos legislativos del Congreso de la Unión. En el Senado respetamos sus estrategias postelectorales, pero los convocamos al diálogo y a la mesura institucional por el bien de México. Bueno, pues así las cosas. Me parece que lo que debemos convocar a procurar la vida institucional del Congreso debe continuar, es decir, que no se paralicen las labores de este poder de la Unión, que es indispensable para la vida de la República. Por mi parte, estoy en el interés de dialogar, de sostener una reunión con todos los coordinadores y las coordinadoras. Pues a ver si le hacen caso al senador Monreal. Por cierto, durante la conferencia de los líderes del PAN, PRI y PRD, los presidentes de los partidos dijeron que van a proponer que se forme en el Congreso, pues va a estar difícil, pero que van a proponer que se forme una comisión que investigue la injerencia del crimen organizado en el Estado mexicano. Pruebas de la relación del crimen organizado con el gobierno y de la alianza del gobierno con el crimen organizado, las conocemos todos, las hemos señalado reiteradamente, pero no queremos que quede en mero discurso para la opinión pública. Esta comisión investigadora, para investigar precisamente los nexos de este gobierno con el crimen organizado, es justamente porque no queremos que se consolide la ruta de lo que hemos señalado públicamente, un narcogobierno. Investigar los nexos de este gobierno con el crimen organizado. Bueno. Veíamos al inicio del programa la protesta fuera del Centro de Convenciones de Los Ángeles. Adentro se llevó a cabo la primera sesión, la llamada sesión plenaria de la Cumbre de las Américas. Hoy hablaron pocos mandatarios, pero tomó la palabra el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien, según esto, llevaría el mensaje que ha expresado tantas veces el presidente López Obrador, de que en esa cumbre no se debió haber excluido a nadie. Se debió haber invitado a todos los países, incluidos los jefes de Estado de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Lamento que no hayamos podido estar presentes todos los que deberíamos estar en este ámbito tan propicio para el debate. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión.
sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia. Presidente Biden, estoy aquí tratando de construir puentes y derribar muros. El presidente Biden no quería pelear, no entró en polémicas y así respondió a las palabras del presidente de Argentina. Heard a lot of important ideas raised, and notwithstanding some of the disagreements relating to participation on the substantive matters, what I heard was almost unity, uniformity. The way we achieve that vision, I think, is by working together. And that's what we're doing these last couple days. It's going to take a challenge that impacts on all of us and to unlock the opportunities and the benefits that are available. But notwithstanding the disagreements. Bueno, los trabajos de hoy en la cumbre fueron principalmente en foros y reuniones bilaterales, como se llaman, gobierno con gobierno. Estados Unidos presentó un plan para combatir el cambio climático en el Caribe. El canciller Marcelo Ebrard, quien va representando al gobierno de México, participó en un foro convocado por el presidente de Chile, por Gabriel Boric. Por la noche, los líderes de cada delegación fueron a un brindis encabezado por el gobernador de California. Para mañana debe ser el día más importante, más intenso también de los trabajos de esta cumbre, con varias sesiones plenarias y la firma de la Declaración de Los Ángeles sobre migración. Vamos a ver si tiene algún punto de esos que han demandado tanto los países latinoamericanos. Un plan que, hasta donde se sabe, espera que reduzca estas caravanas migrantes, que promueve el empleo, que mejore los servicios en la región. Lo veremos. Temprano, por cierto, el presidente López Obrador volvió a hacer una recomendación a propósito de lo que se debate en la Cumbre de las Américas. Volvió a decir que todo el continente americano se debe integrar como un gran bloque económico, debe formar una región fuerte en lo comercial para hacer frente a el crecimiento de China. Según el presidente López Obrador, en un par de décadas, China va a controlar el 70% del comercio mundial y América no va a estar más allá del 5-6%. Vamos a ver si toman en cuenta esta propuesta que tanto ha repetido el presidente López Obrador. Bueno, y hablando de México y Argentina, hoy sorpresa en la conferencia mañanera y tuvo que ver con el avión presidencial. Una nueva sorpresa en este tema que desde que se conoció no ha dejado de ser una sorpresa mayúscula, que se iba a vender, se rentó, después que se hizo una rifa de la Lotería Nacional, que se iba a rentar para bodas, para graduaciones, y hoy se dijo que en una de esas lo termina comprando el gobierno de Argentina, el gobierno del señor al que acabamos de ver, del señor Fernández. El José María Morelos y Pavón anda volando bajo, y volando poco. No solo no se usa. Hoy se abrió una nueva oportunidad de venderlo con un enganche y luego que se pague con abonos chiquitos. El superavión presidencial está frente a una nueva oportunidad de cambiar de colores. El nuevo interesado, el gobierno de Argentina. Pues nos mandaron a decir que tenían 30. Pero ya les hablé de que en el último avalúo son 110. Entonces sí podemos entregarlo sin problema a los 30 si hacemos un convenio de que nos van a pagar hacia adelante con alimentos, o sea. El Boeing 787-8 Dreamliner que no tuvo ni Obama, que pasó sin éxito por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en busca de un nuevo dueño, que no salió en rifa y que no se ha rentado para bodas y 15 años, ahora podría salir en abonos. El último avalúo conocido del avión es de $110 millones. Argentina ofrece un entre de 30 para comprometerse
Y el resto se puede pagar en parcialidades, en especie o hasta en piedad. ¿Por qué no? La selección mexicana de fútbol enfrentará a la de Argentina el 26 de noviembre en Qatar. Todas las ideas son bienvenidas. El José María Morelos y Pavón tiene más de 3 años con el letrero de "Se vende" colgado al pescuezo. Hoy podría convertirse en el Tango 01 y cantar las de Gardel, como aquella mariposa que a la luz volando va, tus alitas se quemaron entre sedas y champán. Todo puede pasar con el avión presidencial. Tiene un valor de avalúo de 120 millones de dólares. Los argentinos dicen que tienen algo así como una cuarta parte de ese dinero. Y entonces, ¿y con eso se va a hacer un negocio? Se les va a decir, páguenos lo que tengan y lo demás ahí se los vamos cobrando. A ver si tocamos el tema un poco más adelante con David Páramo. En otras cosas, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, Andrés Layú, informó que aceptan aumentar en $1 la tarifa del transporte público concesionado y que esto sería a partir de la próxima semana, a mediados de la próxima semana, el miércoles. Dijo que ante este aumento se exigirá a cambio una verificación de los operadores que cumplan dando un servicio de seguridad, de calidad a los usuarios. Las autoridades informaron que van a mantener la exigencia a los concesionarios para que den mantenimiento a sus unidades, para que capaciten a sus operadores. En fin, ¿qué dijeron a esto los transportistas de la Ciudad de México? Por lo pronto, nada. Dicen que mañana van a dar la respuesta, mañana van a dar a conocer la respuesta a esta oferta, pero Nicolás Vázquez, que es el vocero de la Fuerza Amplia Transportista, nos adelanta que el aumento de $1 al pasaje, ni siquiera actualiza la pérdida del poder adquisitivo que se tiene de 2017 a estos días. En 2017 se autorizó el último aumento al transporte. 5 años después, los transportistas consideran pues que un aumento de $1, como el que está proponiendo el gobierno de la ciudad, no compensa nada. Al parecer no cayó bien esta propuesta de aumento. Los transportistas hablaban de la necesidad de aumentar en $5 el pasaje. Luego dijeron durante su manifestación, que vimos aquí muy fuerte la semana pasada, que aceptarían un aumento de $3 y el gobierno capitalino les ofrece $1. Vamos a ver qué dicen, vamos a ver qué respuesta le dan a esta oferta y qué más anuncian los transportistas. Por cierto, sobre el tema del transporte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de una entrevista a Grupo Imagen, habló de que en su administración habrá una inversión histórica, así dice, en movilidad. Habló también de las resistencias para mejorar el transporte de la ciudad. Tiene sus problemas, particularmente el transporte concesionado, pero estamos insistiendo muchísimo. Hemos chatarrizado ya estamos llegando a los 2,000 microbuses y estamos dando apoyos para que se sustituya. Pero el objetivo es ordenar el transporte. La gente con toda razón se queja a veces de un mal servicio y lo más importante es que haya un servicio adecuado, que sea accesible y que la gente se pueda sentir segura. El objetivo del gobierno de la ciudad, y que debe ser un objetivo de cualquier gobierno, es invertir en el transporte público. Así ocurre en las ciudades del mundo desarrollado y ese es el objetivo de la ciudad, tener cada vez un mejor transporte público. Pues ojalá sí sea. Por lo pronto, vamos a ver qué respuesta dan los transportistas a esta oferta, esta propuesta que hizo hoy el gobierno de la Ciudad de México de aumentar en $1 el pasaje en el transporte público. Sobre la Ciudad de México también hoy la Cámara Nacional de Comercio, la Concanaco de la Ciudad de México, presentó su encuesta, como todos cada 3 meses, su encuesta de seguridad. Hoy presentaron los datos del primer trimestre del año, enero, febrero y marzo. Entre los empresarios consultados, 1 de cada 10 aseguró que ha sido víctima
de extorsión. De acuerdo con la Canaco Ciudad de México, esto es un aumento comparado con los últimos 3 meses del año pasado. Entre los encuestados, la mayor parte dijo que le solicitan de 1,000 a 5,000 pesos y quienes los extorsionan dicen ser parte de grupos criminales. Vista así la cifra, pues es muy dura. 1 de cada 10 comerciantes de la Ciudad de México, comerciantes formales, serían víctimas de la extorsión. Hay trabajos periodísticos que hablan de que este problema sería mucho mayor. En esta presentación, la presentación de la información, estuvo el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Ahí dijo que van a apoyar a los empresarios para combatir las extorsiones. Aseguró que se llevan a cabo operativos dentro de los penales para decomisar los celulares con los que se comete este delito. Sin embargo, dijo que la prioridad es evitar las extorsiones que se hacen de manera presencial en los comercios, pues la mayoría de las extorsiones telefónicas no representan un peligro. Esta extorsión en más del 95% de los casos no representa una amenaza física, pero sí representa un incremento en la percepción de inseguridad. Estas asesorías que se dan cuando son llamadas o llamadas extorsivas, pues simplemente cortando la comunicación y con una asesoría de la policía se evita cualquier tipo de daño. Nos vamos a enfocar más en la extorsión presencial, que es la que puede haber un daño y es la que más psicosis puede generar en la ciudadanía. Pues ojalá, y sabemos, porque le hemos dado seguimiento al trabajo que hace la policía de la Ciudad de México, ojalá dentro de 3 meses estemos dando la noticia de que esa cifra de extorsiones en la ciudad va a la baja. No deja de llamar la atención que hoy se vuelva a hablar de las llamadas de extorsión que salen desde las cárceles. En enero de 2017, hace más de 5 años, van a ser 5 años y medio, presentamos aquí, quizá algunos de ustedes lo recuerden, lo vieron y lo recuerden, una serie de reportajes sobre cómo operaban esos centros telefónicos dentro del reclusorio norte. A ver si mañana podemos recuperar uno de esos trabajos. 5 años y medio después, 5 años y medio después, se sigue, se mantiene esa práctica. Ya cambiaron todas las autoridades. Y 5 años y medio después siguen funcionando los centros de extorsión telefónica desde las cárceles. Parecería que sí, a juzgar por lo que escuchamos hoy. Pero bueno, vámonos a otras cosas. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues hablemos de desaparecidos porque la cifra crece y las manifestaciones se hacen cada vez más presentes. Ayer fue Xochimilco, hoy Iztapalapa. Y esta manifestación tuvo nombre y apellido. Lidia Dana Barrera Díaz, de 24 años, desapareció el pasado lunes luego de tomar un coche por aplicación. Hoy sus familiares y amigos bloquearon la calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Metro Peñón Viejo de la línea A. Por supuesto, aseguraron ya existe un diálogo con la Secretaría de Seguridad y el gobierno del estado. Pero hoy, 3 días después, nada se sabe de Dana. Y anoche, en otras cosas, anoche informábamos de la alerta que emitió el gobierno de Jalisco por la confirmación de un contagio de viruela del mono en Puerto Vallarta. Vimos imágenes, ahí las tenemos nuevamente, de las fiestas que se hicieron en el club Mantamar Beach Club. El caso confirmado fue de un tejano de 48 años, quien estuvo en este club en la playa la última semana de mayo. El 27 llegó al país, el día 30 ya presentaba síntomas, acudió a un hospital privado en Puerto Vallarta, pero se negó a ser atendido, prefirió irse a Texas y desde Texas se confirmó el contagio de viruela del mono. El gobierno de Jalisco, por supuesto, también reforzó la seguridad. No se sabe con quién estuvo contacto, solo se supo que estuvo en Mantamar Beach Club y que por eso solicitaron a la gente que estuvo allí permanecer en alerta. ¿Qué pasó con esas recomendaciones? La Secretaría de Salud de Jalisco informó a Imagen Noticias que hasta esta tarde solo 11 personas han acudido al módulo de información en el Laboratorio Regional de Salud Pública. Solo 11. 8 hombres, 3 mujeres. Solo 7 de ellos dijeron haber estado en el Club Mantamar. Pero de esas 11 personas,
Ninguna hizo viajes al extranjero y ninguna tuvo síntomas. Pese al llamado de gobierno, pese a las imágenes que teníamos en pantalla, solo 7 personas aseguraron haber estado en el club. Eran mucho más. No, a bueno. juzgar por las imágenes que veíamos, que vimos anoche. Definitivamente. Era un río de gente. Ahora veamos las cifras de COVID, porque la Secretaría de Salud registró en las últimas 24 horas 6,000 casos, un poco más que los reportados el día de ayer, 6,000 casos. Y en cuanto a las defunciones, también se registró una cifra más elevada. Entonces, si las cifras van al alza, ¿estamos entrando en una quinta ola? 36 defunciones se registraron en las últimas 24 horas contra las 13 que se habían registrado ayer. Sumamos las cifras de la Secretaría de Salud y las del Registro Civil y al día de hoy han muerto en México, en cifras reconocidas por las autoridades, 498,247 Si pueden dejar personas. en pantalla un momento esa cifra, 498,000 personas muertas por COVID en México. ¿Por qué? ¿Por qué se llegó a esa cifra? Una cifra que seguramente es más alta, porque no está totalmente actualizada el número del registro civil. Cuando se actualice, superará, sin duda ninguna, superará el número de los 500,000. O quizá en los próximos días, ojalá no sea el caso, pero sumando 38 personas, 40 personas, se supere esa cifra. Queda la pregunta. 500,000 mexicanos muertos por COVID reconocidos. En cifras oficiales. Reconocidos por la autoridad. Qué cosa. Bueno, ya hacemos una pausa, regresamos con David Páramo. Cifras de inflación. ¿Está funcionando o no está funcionando este paquete contra la inflación que se anunció hace un mes? Y le vamos a pedir, así sea de remate, una opinión sobre si se le vende el avión presidencial a los argentinos, no a los argentinos, al gobierno argentino, a este gobierno argentino, y solo paga una tercera parte. ¿Qué pasaría después? Le hacemos esta pregunta y vamos a regresar también un poco más adelante con esas cosas rarísimas que siguen pasando en la política mexicana. Hacemos pausa, volvemos. Muchas gracias por los comentarios que estamos recibiendo de comerciantes del sur del Estado de México. Nos dicen que así como manejamos esta información sobre las extorsiones en la Ciudad de México, que ojalá hagamos un trabajo por esa zona, el sur del Estado de México. Hemos tratado de hacerlo en más de una ocasión. No es fácil, pero sí. Desde hace muchos años hemos tenido constantemente la queja y el reclamo de los comerciantes del Estado de México por no haber podido hacer ese trabajo sobre las extorsiones en esa zona del país. Lo que presentamos hoy fue un informe que da la Canaco de la Ciudad de México, es un informe trimestral. Muchas gracias por estar atentos a nuestro programa. Muchas gracias por sus comentarios. El INEGI informó temprano, que lo hace cada 15 días, que durante la segunda quincena de mayo la inflación prácticamente no creció. Creció 0.18%, para lo que habíamos visto en quincenas anteriores no es mucho, lo cual lleva la inflación anualizada los últimos 12 meses a 7.65. David, se dieron a conocer temprano cifras de inflación, aumentó poco en mayo, queda más o menos la anualizada como estaba. Disminuye un poquito, de 7.68 a 7.65. La anualizada. La anualizada, la inflación anualizada. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Ya llegamos a la cima? ¿Ya fue la inflación más alta que vamos a registrar y a partir de aquí vamos a empezar a descender? ¿O se trata de una anomalía estadística?
Eso es lo que tendremos que estar viendo. Si consideras, por un lado, que los alimentos siguen subiendo a 2 dígitos y que incluso se incrementaron a tasa anual con respecto al mes pasado, pero si consideras que pueden disminuir las presiones inflacionarias, nos quedamos en el crecimiento parado. No es una buena cifra, pero no es mala. No es porque mala. Por segunda quincena consecutiva no aumenta la inflación, aumenta muy poco, baja muy poco. Llegó, está en 7.65. 68 bajó a 7.65. O sea, está igual. Mira, parecería que ya llegamos, yo esperaría, que hayamos llegado a la cima y que a partir de aquí empiece el descenso. Hay que ver, hay que dejar algunas cosas claras sobre esta inflación. Uno, el acuerdo, el programa para la inflación y la carestía no tiene impacto. El paquete no tiene impacto. Las tasas de interés de Banco de México tampoco están teniendo mucho impacto, y porque se trata de una inflación importada, aunque hoy todo mundo apuesta a que la subirán en 3/4 de punto en su próxima reunión, dentro de 2 semanas. en la próxima Junta de Gobierno. Yo creo que no, yo creo que se van a quedar en 6.5, pero eso ya lo apostaremos después. Entonces, puede ser una buena cifra o puede ser que no. Puede que ya llegamos como cuando vas en la rueda de la fortuna y cuando empiezas a descender. Habrá que esperar. No está mal. Lo pronto no está mal, cuando menos se contuvo. Por lo menos se contuvo. Bueno. Remátala, David. Si le van a prestar dinero a los argentinos, acuérdense que esos gobiernos tradicionalmente no pagan, y en una de esas vendemos el avión y nos quedamos con la cartera vencida. Hacemos una pausa y al regresar, las cosas raras que no dejan de pasar en la política mexicana. Imaginan a un gobernador que acaba de perder por 35 puntos una elección y dice que ahora quiere ser presidente de la República. No es broma. ¿De qué gobernador hablamos? Ahora vemos, volvemos. Las cosas raras, porque son cosas raras que no dejan de ocurrir en la vida pública, en la política mexicana. El PRI fue barrido, arrasado el domingo en Oaxaca. Perdió el candidato del PRI al gobierno del estado, perdió por 35 puntos frente a Morena. El PRI es gobernado todavía, lo dejará de ser en unas semanas, pero es gobernado, Oaxaca es gobernado por el PRI. Y el actual gobernador de Oaxaca es priista, Alejandro Murat. Tomó como suya la derrota de su partido el domingo, la derrota por 35 puntos. No. Hoy, medio en broma, medio en serio, y no es la primera vez que lo hace, jugó con la idea de ser candidato presidencial, suponemos que del PRI, en la elección del 2024. ¿Sí? Hoy dijo esto antes de reunirse con el presidente López Obrador para dar a conocer el plan de ayuda a las comunidades oaxaqueñas asoladas por el paso del huracán Ágata. Antes de eso, dijo esto. ¿Cómo qué embajada le gustaría? Sí, pues sí. Ya mejor vamos a grabar, ya todo está grabando. Yo voy a ser precandidato. Eso es todo. No, pero no te vayas. Pero eso después. Es que ya lo grabé. No, les voy a decir por qué, la verdad, con respeto lo digo, porque estamos de luto. Hay que respetar a las familias de Oaxaca. No creo que sea momento para hablar de eso, pero no hay nada que esconder. Ya lo hice público, ¿no? Y hay que respetarlos. Gracias. Vale. Yo voy a ser precandidato, dice el gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat, y no es la primera vez que lo dice, medio en broma, medio en serio. Lo dicho, en el México de hoy, nadie pierde, ni siquiera los que pierden por 35 puntos en una elección de gobernador, ni ellos pierden, quieren ser presidentes de la República. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo.